tenemos que preparar. Pero hoy vamos a ver nosotros por qué y quién es quien nos prepara a nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, un versículo que fue nombrado en las enseñanzas. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Gloria sea el nombre del Señor. Si lo hemos hallado, decimos amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Le leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén y amén. Dios nos viene hablando acerca de lo que se nos ha concedido, de lo que Dios nos ha dado, el privilegio de ser llamado para defender el Evangelio. Cuando vino el pastor Raúl, habló acerca del Evangelio que muchos quieren profesar y del verdadero Evangelio, de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo y de las cosas que pasaron, están pasando y van a pasar. Nos recordaba el Señor de cuando Pablo estuvo en Galacia y le hablaba a los hermanos de Gálatas de acerca de que no había otro evangelio, no había otra enseñanza, no había otra doctrina que proveyese de Dios sino la que Él le había enseñado a los hermanos, de la que Él había predicado a la iglesia. Palabras que no fueron de Él, propias de su pensamiento, de su corazón, de su mente, de su capacidad intelectual y su sabiduría humana, sino palabras que se le fueron dadas a Él por revelación del Espíritu Santo y por haber sido elevado hasta el tercer cielo, donde el Señor mismo le enseñó, le preparó para que Él fuese el encargado de predicar y anunciar y proclamar el Evangelio de las buenas nuevas, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gracia, las buenas noticias para el hombre. Y sin revelación del Evangelio, sin revelación de la palabra del Señor, amados hermanos, nosotros vemos como en este tiempo cada uno tiene su propia enseñanza, cada uno tiene su propio evangelio, hace su propia doctrina, conforme a lo que cada uno de ellos quieren escuchar, a lo que ellos quieren vivir. Quieren vivir de una manera que no están de acuerdo con la palabra del Señor y ellos lo acomodan, tuercen las Escrituras, pero dice... Pedro habla acerca de estas cosas, de aquellos que tuercen las Escrituras, que es con el resultado de su propia perdición. Porque ninguno va a ser salvo teniendo su propia doctrina, ninguno va a ser salvo teniendo sus propios pensamientos, ninguno va a ser salvo solamente creyendo en Jesús. Porque en aquel día se han revelado todas las intenciones de los corazones y van a haber muchas de aquellas que le van a decir: Señor, 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 en tu nombre hemos echado demonios, hemos sanado a los enfermos, hemos hecho prosperidad, hemos multiplicado pan, peces y cuantas cosas que hoy en día milagros se hacen en el nombre del Señor. Pero el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca tuvieron esa relación y esa comunión con el Señor para hacer lo que verdaderamente el Señor quería hacer. Por eso, ¿qué tan importante es? ¿Qué tan importante es el congregar? ¿Qué tan importante es para los cristianos estar en la presencia del Señor? ¿Qué tan importante es desbaratar todo argumento que se levanta contra el conocimiento y la enseñanza de Dios? Donde Dios dice que no dejemos de congregar como tienen por costumbre algunos, sin embargo para muchos se le ha hecho una costumbre mala. En vez de practicar las buenas costumbres que son conforme a la palabra del Señor, empiezan a practicar y se hace tal costumbre que se perfecciona en eso. Otros no, otros van dejando de a poco esas enseñanzas o pensamientos y quieren congregar, y esto también tiene su lucha. El primero que no quiere congregar es la carne y el diablo que está allí preparado, poniendo toda clase de impedimento para que los hermanos no puedan llegar a la congregación a alabar al único Dios y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre. Por eso no oramos nosotros en vano al comienzo de la oración, que Dios liberte los caminos que conducen a su casa de oración, que dé libertad a nuestros hermanos para que puedan llegar, unos por trabajo y otros por diferentes circunstancias. Pero para derribar todos los argumentos necesitamos de la palabra del Señor, para derribar todas las cosas que se oponen de que nosotros obedezcamos a nuestro Dios. Amados hermanos, tenemos que estar preparados. La palabra preparación significa equipar, preparar con anticipación a alguien. Ninguno ejerce en este mundo un doctorado, una abogacía. Ninguno es arquitecto sin antes haber estudiado en una facultad
en una universidad donde se le enseña, se le capacita por años para prepararlo para una vocación. Y luego de pasado tantos años y haber aprobado tantas pruebas, se le da el título y se le da la autoridad para ejercer dicha vocación. ¿Y cuál es la vocación nuestra? Sino la del verdadero Hijo de Dios. Y andar conforme es digno del Evangelio. Vivir una vida digna, irreprensible, fielmente, en nuestra fidelidad hacia Dios en todas las cosas que Él nos ha encomendado. Y nosotros hemos recibido la aprobación de Dios para ejercer esta vocación de un verdadero Hijo de Dios que va a hacer su voluntad, no la que nosotros queramos. Creo que en el libro de Job habla acerca de aquel que acomoda su voluntad a la voluntad de Dios. Esto no es agradable delante del Señor. Porque cuántas veces nosotros hemos invitado a hermanos a congregar y terminan diciendo, bueno, si Dios quiere, si la voluntad del Señor es que los hijos de Dios congreguen, si Dios lo permite, ¿Dios va a hacer algo para que no pueda congregar? ¿O está presto para dar socorro y ayuda a aquellos que le piden ayuda a Dios? Pero están los que se escudan en las situaciones que pasan y están los que se escudan en su propia vida natural para poner pretexto y argumento delante del Señor como si Dios no supiera su vida. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso santificad a Dios en vuestros corazones siempre. Dale la gloria a Él por medio de la obediencia. Fuimos apartados para Dios, fuimos separados para Él. No para hacer lo que nosotros queremos y andar conforme a los pensamientos humanos y a la obediencia a los deseos de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra carne para no hacer la voluntad de aquel que nos llamó, sino para darle siempre gloria a Él por medio de la obediencia y la fidelidad. Porque tenemos testigos alrededor de nosotros que están viendo nuestra conducta, de cómo nosotros nos conducimos. ¿Se cree que nuestro vecino no sabe los días que nosotros congregamos? Nuestros vecinos saben los días que nosotros congregamos y saben el horario y todo. ¿Y qué piensan ellos cuando nos ven a nosotros ahí andando y nosotros estamos en nuestra casa en vez de estar en la congregación? Esto pasó siempre. Pero para nosotros, lo que hemos creído, lo que decimos que el Señor nos está preparando y nos ha preparado para esta hora final, para defender el Evangelio en cualquier circunstancia, para nosotros es una gloria, un deleite, una alegría. Pero ¿quién se goza hoy en las tribulaciones? ¿Quién se goza en las aflicciones? Pablo se gozaba en lo que padecía. Pablo se gozaba en medio de los sufrimientos. Pero sabía que era para progreso del Evangelio, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Se gozaba, él sabía el propósito para el cual había sido llamado. Pero fue preparado por Dios, fue elevado. No lo vamos a buscar ahora, pero fue elevado hasta el tercer cielo, donde fueron, dice, dadas palabras a él que no se le fue dada para expresar a los hombres. Hay cosas reservadas que no se le permitieron hablar, pero sí tuvo en un tiempo, después que recibió la revelación, dice que tuvo 14 años separado. 14 años separado hasta que se hizo presente a los hermanos que ya eran de reputación, a aquellos discípulos que seguían el camino del Señor. Pero estuvo 14 años separados y nadie supo nada de él. Pero fue preparado por Dios para esta obra. Este es el que lo preparó, el que lo equipó. La palabra preparado también significa preparar perfectamente para un propósito. Y el que lo preparó fue nuestro Dios. Hoy en día muchos se quieren preparar de la forma que ellos quieren. Muchos se quieren preparar en sus casas. Muchos se quieren preparar leyendo ellos las Escrituras. Pero ninguna interpretación de la palabra del Señor de interpretación privada. Ninguna revelación de interpretación privada. Por eso es que Dios congrega a los que son suyos. Los congrega en su casa, los congrega para enseñarles, los congrega para hablarles, los congrega para revelarles su palabra. Porque Dios es el que hoy nos ministra a cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 1, verso 1, habla acerca de que en otro tiempo Dios habló a través de los profetas. Pero hoy nos habla a través de su Hijo amado. Y le habla a la iglesia, le habla a su esposa. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a San Juan capítulo 15, vamos a leer en San Juan capítulo 15, verso 18. San Juan capítulo 15, este pasaje también fue nombrado. No lo habíamos buscado, pero fue nombrado. San Juan capítulo 15, verso 18. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer unos versículos nomás.
San Juan capítulo 15, verso 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y vamos a leer el 16, versículo 4, dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Después, si usted quiere, lo lee el capítulo entero. Pero el Señor Jesús preparó a sus discípulos. No eligió solamente para que sus discípulos vieran lo que Él hacía. No lo eligió solamente a sus discípulos para que ellos vieran que Él era el verdadero Hijo de Dios y ellos dieran testimonio solamente de eso. Mientras ellos andaban con el Señor les hablaba acerca de todo lo que pertenecía al reino de Dios. Mientras caminaba y le enseñaba a las multitudes oían la parábola del Señor, pero el Señor le hablaba a la multitud por medio de parábolas, por medio de comparaciones de las cosas que suceden y están en este mundo. Pero a su discípulo le habló acerca de todo lo que pertenecía al reino de Dios. Y aún los discípulos no entendían mucho. Pero estas palabras que el Señor le estaba hablando para prepararlo, para que cuando sucedieran las cosas de las cuales Él le había hablado, ellos estuvieran preparados para defender esta palabra. Porque el mundo le iba a aborrecer, iba a ser entregado ellos en manos de aquellos que se oponían a la palabra del Señor. Iban a sufrir persecución, y así sucedió. Iban a sufrir azote, y así sucedió. Iban a ser encarcelados, y así sucedió. Pero el Señor le recomendó y le dijo: estas cosas he dicho para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya había dicho. Para que la palabra del Señor esté morando en sus corazones, y todas las cosas que le iban a suceder y le sucedieron, ellos nunca se olvidaron de las palabras del Señor. Por eso hoy nosotros vemos de qué tan importante es la palabra del Señor. El mismo que habló a sus discípulos, el mismo que habló a los profetas, el mismo que nos habla en este tiempo, ¿no es el mismo que nos está preparando a nosotros y preparó a los discípulos también? Distintas obras, pero todos defendemos lo mismo, defendemos la palabra del Señor, defendemos la verdad. Muchos se jactan de que la verdad es todo, la verdad es un tesoro, la verdad es la esencia veraz y manifiesta de Dios y que no hay otra cosa. Pero en el momento que uno tiene que ejercer y ser valiente para derribar todo lo que pertenece a la carne, todo lo que pertenece a este mundo, para hacer la voluntad del Señor, ahí es cuando está el problema. Porque el que no guarda la palabra del Señor, ¿cómo va a estar preparado para defender? ¿De qué manera está preparado para defenderse? Es como aquel que sale a la pelea pero no lleva armas. Va a ser derrotado. Va a ser derrotado. Por eso hay tantos hermanos en este mundo que pasaron por las congregaciones y hoy están en el mundo. ¿Y quién los derrotó? ¿Cómo no pudieron defenderse? ¿Cómo no pudieron sostenerse? Pero los que están preparados por la palabra del Señor tienen las armas, están equipados para defender la verdad. Uy, estoy engripado, tengo tos, estoy resfriado, me duele un poco la cabeza. Una situación. Ahora la palabra del Señor nos enseña a nosotros que vengamos a la congregación. ¿Para qué? Para que los ministros oren por ellos y la fe del justo sanará al enfermo. Unos no van a poder llegar porque van a estar tirados allí en su cama, porque no van a dar más. Pero los que pueden llegar tienen que tomar esas decisiones. Los que pueden congregar tienen que tomar la decisión de llegar a la casa del Señor. Para cuando sucedan las cosas, nosotros estemos preparados de no olvidarnos la palabra del Señor y no sea como lo que habló el Señor Jesucristo recordándonos acerca de la parábola del sembrador. De aquellos que no entienden, dice que viene el diablo, la quita del corazón y después Dios nos da la espada de su palabra y parece que viene el diablo, nos quita esa espada y después nosotros no tenemos cómo defendernos. Sin embargo, vemos en Efesios capítulo 6 donde Dios dice que nos dio la armadura de Él. ¿Ve que Dios no nos dejó desamparados? Dios nos dio su armadura. El apóstol Pablo lo compara con la armadura de un soldado romano. Vamos a buscarlo. Efesios capítulo 6. No vamos a hacer una enseñanza de la armadura de Dios, pero vamos a leerlo. Efesios capítulo 6, verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo no hacerlo? Si Dios nos ha equipado, Dios nos ha capacitado, nos ha dado de su armadura. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas
del diablo. Ve que Dios nos dio su armadura, Dios nos dio su equipamiento, nos dio la vestidura para que nosotros podamos enfrentar, dice, todas las acechanzas del diablo, aquel que es nuestro enemigo, aquel que quiere nuestro mal. Vestido de toda la armadura de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra el principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego que dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la armadura de Dios. No vamos a explicar ahora todo del yelmo y calzado los pies, pero sí para que nosotros tengamos conciencia espiritual de la armadura de Dios que ya se nos fue dada. Pero termina diciendo en el versículo 18 la forma en que nosotros podemos pelear también usando la armadura de Dios. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la batalla no es contra lucha de sangre y carne. Nosotros no vamos a pelear contra otro hombre, salimos allá afuera a hacer una lucha carne contra carne, una lucha presencial contra otros. No, es una lucha espiritual. Hay muchas veces que nosotros tenemos que estar orando en el Señor, porque los padecimientos no son solamente de nosotros, sino son de nuestros hermanos en todo el mundo, aquellos que defienden su verdad. El Señor nos recordaba de lo que sucede en otros países, en otros continentes donde se está encarcelando a los hermanos, donde se está privando de predicar el Evangelio, donde se están persiguiendo a los cristianos. Ahora, la palabra del Señor a nosotros no nos deja desamparados, porque vemos que estas cosas sucedieron y van a suceder. No hay nada nuevo debajo de los cielos. Lo que es ya fue, lo que es hoy ya fue, ya pasó. Están sucediendo las mismas cosas. Ahora, ¿cómo se defenderán nuestros hermanos? Que no tienen ni siquiera la Biblia, no tienen la palabra del Señor como la tenemos nosotros, no tienen libertad de abrir un celular y buscar los libros de la Biblia, buscar los comentarios, buscar la definición de la palabra del Señor, no tienen nada. Entonces, ¿qué hacen? Oran al Señor, oran a Dios. ¿Y qué están haciendo? Están defendiéndose, están peleando la buena batalla de la fe. ¿En qué momento el cristiano deja el escudo de la fe para quedar desprotegido ante los dardos del diablo? ¿En qué momento se descuida tanto? Y el Señor nos hablaba, no deis lugar al diablo, porque la carne no es rival para el diablo. La carne no es rival para el diablo. Pero sí somos rivales nosotros contra el diablo cuando nosotros siempre tenemos la palabra del Señor morando en nuestro corazón. Y ese es el escudo de la fe que nosotros tenemos para defendernos de todo lo que viene contra nuestra vida. Como el Señor nos viene hablando, de cualquier índole, doctrinas falsas, ideologías, de las cosas que nosotros podemos padecer en nuestro cuerpo, de los problemas familiares, de los que nos persiguen, de los que hablan mal de nosotros. Nosotros tenemos la palabra del Señor morando en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que por medio de esa palabra, con reverencia y mansedumbre, nosotros defendamos lo que nosotros somos, lo que Dios nos dio. Y siempre terminar de estar parado firme en lo que somos. Firme en lo que defendemos. Estamos firmes en la fe. Ahora Dios no nos va a desamparar. Él siempre va a estar peleando con nosotros y siempre como poderoso gigante. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea su nombre para siempre. Hoy el Señor nos prepara a nosotros. Por eso aquellos que piensan, si yo no congrego, pero bueno, pues estoy orando en mi casa. No quiero congregar, pero estoy orando en mi casa. No quiero congregar, pero leo la palabra del Señor en mi casa. No congrego toda la semana, pero pastor, yo oro, yo canto. No es lo mismo. No es lo mismo. Y no decimos que no sirve, pero no es lo mismo. Si fuera lo mismo, entonces Dios no nos reuniría acá. ¿Para qué no nos reuniría acá? ¿Estaría hablando nosotros, cada uno en nuestra propia casa? ¿O no sería así? Dios no nos congregaría. San Juan capítulo 21, verso 15.
el mismo que recomendaba a los hermanos que estén preparados para presentar defensa, es el mismo que habla con el Señor en este capítulo y versículo. San Juan capítulo 21, verso 15 dice: cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando nosotros aprendimos de esta enseñanza por boca del pastor Raúl, aprendimos que estaba hablando de diferentes generaciones que estaban en las congregaciones. Por eso yo haciendo mención de que antes era chico y ahora ya soy grande. Y detrás mío hay otra generación que no tiene que pasar en el tiempo de la antigüedad, donde no había nadie que predicase la palabra del Señor y muchos no tenían conocimiento de Dios, donde nadie enseñaba acerca de las enseñanzas de lo que eran los mandamientos del Señor en el pueblo de Israel. Y había una generación que no conocía a Dios. La generación que nosotros vemos que para mí es nueva detrás de mí, es una generación que no conoce a Dios de la manera que tiene que conocerle. Hablando de aquellos que están apartados del Señor, pero la responsabilidad de nosotros es prepararlo a ellos, enseñarle a ellos, dejándole el legado que nosotros hemos recibido y no mostrarle ni hablarle otra cosa que no sea de la palabra del Señor. Porque la responsabilidad es nuestra de prepararlo a ellos. No que lo prepare el mundo, ni lo prepare la escuela, ni que lo prepare ninguna televisión, ni ningún videojuego, ni nada de eso, porque eso solamente lo va a contaminar y muchas veces los puede pervertir. Esa palabra pervertir yo la he buscado y habla de viciar. Lo vemos en nuestros niños. En esta generación chica, el pastor también hablaba, Raúl, acerca del chupete electrónico. Y es una realidad porque uno no es que se le escapa, pero nosotros vemos hoy en día que cualquier cosita llora y ¡pum!, el celular. Y vemos cómo lo están contaminando porque su hablar ha cambiado. A nosotros nos enseñaban a hablar y aprendíamos a hablar de una forma diferente y nos enseñaban en la escuela a hablar. Hoy los chicos chiquitos que aprenden en el celular hablan de manera diferente. Hoy al papá le dicen tú, vos. Se le ha salido de la boca el papá, mamá. Cuando el Señor le habla estas palabras al apóstol Pedro, todavía siendo discípulo, le hablaba de las cosas que iban a suceder. Porque el primero que se levanta luego de haber recibido el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, luego del Pentecostés, es el apóstol Pedro. El que sale a predicar acerca de las palabras del Señor y es el Espíritu Santo que trae a memoria al apóstol Pedro lo que estaba escrito en el libro de los profetas, que en los posteriores tiempos el Señor iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda la carne, es el apóstol Pedro. Y de ahí, por medio de la predicación, muchos fueron salvos, muchos crecieron en el Señor. Y habla de aquellos que habían de ser salvos, de lo que el Señor traía, de que iban a ser salvos, no de los que se iban a perder, de los que iban a ser salvos, de los que iban a defender la verdad también. Y el apóstol Pedro tuvo en su corazón la palabra del Señor, pero oró a Dios para que el Señor mirara las ofensas y las amenazas que habían contra él si seguía predicando el Evangelio. Pero le rogaba al Señor que le permitiera hablar con denuedo y enseñar a los hermanos su palabra bendita. Que no haya oposición para hablarle a los hermanos, para que también la palabra sea glorificada en ese tiempo por medio de él. El Señor lo preparó y cuando sucedieron las cosas, el apóstol Pablo no hizo lo que hizo antes de negar al Señor, antes que el Señor fuera crucificado, de negar al Señor. Al contrario, él tuvo por sumo gozo defender el Evangelio y ser azotado por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cosa que los cristianos muchas veces no quieren hacer: sufrir por el Señor, sufrir por los hermanos, sufrir por congregar, sufrir por ser fiel, sufrir por esto, sufrir por los otros. Eso no lo quieren. Por eso tienen su propio Evangelio. Si sufrís tanto, lo que dicen allá afuera, si sufrís tanto quiere decir que Dios no está con vos. ¿Cómo Dios te va a llamar para sufrir?
¿Y qué nos dicen las Escrituras? Que nosotros no solamente se nos concedió querer, sino también que padezcamos por Él, que somos carne de su carne y hueso de su hueso, que somos uno con el Señor Jesucristo, los mismos padecimientos se cumplen en nuestros hermanos y lo que falta cumplir de las aflicciones de Cristo se cumplen en nuestro cuerpo en este tiempo por medio de la iglesia y en todos sus miembros que son parte de la iglesia del Señor. ¿No dice eso la Escritura? ¿Y por qué dicen otros que si sufrimos nosotros porque Dios no está con nosotros y que si Dios estuviera con nosotros, nosotros tendríamos una vida feliz, una vida más digna, tendríamos más prosperidad? ¿Y cuántas cosas dicen aquellos que son engañadores? Porque no solo ellos son engañados, sino que enseñan a los demás y engañan a los demás. Y Dios no hace con nosotros eso. Dios a nosotros no nos engaña. Dios a nosotros no habla verdad. Dios a nosotros no habla verdad. Dios no es hombre, amados hermanos, que miente y engaña. Dios nos habla a nosotros con su palabra bendita y nos prepara y nos capacita para que nosotros sigamos peleando la buena batalla de la fe. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Segunda de Timoteo capítulo 10, segundo de Timoteo capítulo 3, verso 10. Esta palabra lo que le dice a Timoteo, el apóstol Pablo, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y en todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermoso, porque primero empieza el capítulo 3 hablando del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Después le habla a Timoteo acerca de lo que Timoteo había vivido juntamente con él, en los viajes misioneros que había hecho Timoteo con él, y toda la enseñanza que tuvo Timoteo mirándolo a él. Toda la enseñanza que había tenido Timoteo, no solo de palabras, sino también por medio de lo que él percibía con sus propios ojos. Y el apóstol Pablo recordaba los sufrimientos que él había padecido y que él tenía que aprender y tenía que persistir en lo que había aprendido y persuadido, sabiendo de quién lo había aprendido. Lo había aprendido del apóstol Pablo, del cual nunca se volvió y nunca se rehusó a defender la palabra, el evangelio de verdad. El apóstol Pablo nunca, amados hermanos, se cayó en medio de tal oposición, hasta de sus propios hermanos judíos. Nunca se cayó, nadie le pudo cerrar la boca, nadie le impidió que él dejase de hablar. Y después él tuvo que enfrentarse porque fue llevado preso a causa del evangelio. ¿Y no es acaso lo que el Señor le había dicho cuando fue llamado, cuando se le apareció en visión camino a Damasco? El Señor mismo en el primer llamamiento le habla y dice acerca de lo que él iba a padecer a causa de su nombre, a causa del nombre del Señor. Y esa palabra se cumplió. Pablo tuvo que luego defender el evangelio. Tuvo que defenderlo ante el concilio allí. Tuvo que defenderlo hasta el gobernador Félix, hasta el rey Agripa, delante de ellos, defender la verdad. Pero nosotros tenemos ejemplos también para mirar a aquellos que defienden la verdad y que pasan muchísimas cosas de lo que nosotros creemos en cuanto a sufrimiento y padecimiento, tristezas, aflicciones, de que han sido fiel en su pelea, en su buena batalla de la fe. Y no solamente lo vemos con otros ojos, sino también que aprendemos de ellos. Son los que Dios ha puesto para ejemplo, para que los demás también sigan su misma pisada, como aquellos que son de ejemplo sigan las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Así como padecieron ellos, los hermanos que nosotros estamos hablando, así también vamos a padecer nosotros distintas situaciones. Así también va a pasar situaciones usted. Así también va a padecer enfermedades, va a padecer lucha y luego todas aquellas cosas que el mundo viene contra la iglesia. Pero recordemos de quién nosotros hemos aprendido.
Recordemos nosotros estar siempre preparados por la palabra del Señor. ¿Y quién es el que nos prepara? Dios nos está preparando, nos está equipando, nos enseña día a día para que en los momentos malos, luego de haber peleado, nosotros estemos firmes en el Señor. Lutero tuvo que presentar defensa. Si nosotros hemos visto la película de Lutero, nosotros vemos como aquel hombre que fue formado por el catolicismo, leyendo la palabra del Señor, se le fue revelado, mas el justo vivirá por fe. Y esa revelación, luego él la anunció y tuvo que luchar contra todo el catolicismo, hasta el punto que fue también encarcelado y tuvo que presentar defensa de lo que él decía ante gobernadores, ante reyes, ante duques. Pero fíjese, tal reforma fue en ese tiempo que derribó todo aquello que la Iglesia Católica enseñaba acerca de la salvación paga, las indulgencias, la moneda que se echaban al alfolí y cuando caía el alma de un pariente era salvo. Fíjese las tonterías que enseñaba el catolicismo y así engañaban a aquellos que no oraban la palabra del Señor. Pero cuando Lutero defendió la verdad, amados hermanos, ¿cuántos hermanos salieron del engaño? ¿Cuántos cristianos salieron de aquel engaño de la Iglesia Católica? Por eso que es tan importante la revelación del Señor para salir del engaño del diablo, para salir del engaño de las doctrinas falsas. Qué tan importante para nosotros la palabra del Señor, la que tiene que morar abundantemente en nuestros corazones. Para muchos de nosotros, muchísimo valor. Para otros, solamente palabras. Pero Dios nos ha dado su verdad, Dios nos ha dado su palabra bendita. Y en los que Dios le concedió creer, la palabra del Señor no pasará ni una tilde, todo se va a cumplir. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Vamos a estar orando, vamos a estar rogándole al Señor. Hemos leído un pasaje donde Dios nos ha dado su armadura